¿Alguna vez has sentido que el mundo se te viene abajo y aún así tienes que sonreír? ¿Te has despertado con el corazón acelerado, como si huyeras de algo que no puedes explicar? Yo sentí eso por años, hasta que, en su lecho de muerte, mi abuelo me reveló un secreto, algo que guardó toda su vida, y que cambió la mía. Si tú también sientes ese peso invisible, quédate hasta el final. Esta historia podría salvarte. ¿Desde qué ciudad estás viendo este video? Coméntalo, aquí abajo. Todos pensaban que yo era fuerte. Yo también lo creía. Era el primero en llegar, el último en irme, siempre ocupado, siempre responsable, siempre en control. Pero por dentro, vivía al borde de explotar. Despertar ya era una batalla. El pecho, apretado, el corazón corriendo antes siquiera de abrir los ojos. No había peligro, no había motivo, solo ese peso, esa presencia invisible que me aplastaba lentamente. Sonreír se volvió mi escudo. Sonreía para disimular. Disimulaba para no preocupar a nadie. Hacía bromas de todo, incluso de mí mismo. Pero cuando me quedaba solo, el silencio me devoraba. Intenté de todo. Café para no dormirme, redes sociales para distraerme, metas para autoengañarme. Todo con tal de evitar enfrentar eso que no sabía cómo nombrar. Y en el fondo lo sabía. Era ansiedad. Lo irónico es que yo hablaba de salud mental con los demás. Aconsejaba a amigos, mandaba videos motivacionales, pero cuando se trataba de mí, fingía que no necesitaba ayuda. Empecé a alejarme. Las reuniones me agotaban, las fiestas me incomodaban, los abrazos me hacían sentir extraño. No era antipatía, era agotamiento. Era miedo de que alguien viera lo que había detrás de la sonrisa. Nadie lo sabía, pero lloraba en la ducha. Lloraba, en silencio, con la cara contra la pared, para no escuchar ni mi propio eco. Eso era mi alivio secreto, mi pequeño colapso diario. Mi cuerpo empezó a dar señales. Temblor en las manos, taquicardia, falta de aire. Fui al médico y me dijo, todo está bien, pero dentro de mí, todo se caía a pedazos. Dejé de fingir tanto, pero aún no podía pedir ayuda. Es raro cómo el dolor del alma se esconde, incluso de quien lo sufre. Como si nos diera vergüenza sentir. Y entonces me di cuenta. Cada vez que visitaba a mi abuelo, él me miraba en silencio. Nunca hacía preguntas directas, pero me ofrecía té, se sentaba a mi lado y decía, «Estás corriendo demasiado». Yo respondía con una sonrisa incómoda. Decía que era solo trabajo, solo la rutina, solo la vida. Él movía la cabeza despacio y cambiaba de tema. Pero su mirada parecía ver más allá de mí. Una vez, me senté a su mesa y dijo algo extraño. Cuando el alma no duerme, el cuerpo grita. En ese momento me pareció demasiado poético. Hoy entiendo que era una advertencia. Con el tiempo empecé a evitar incluso las visitas. Me daba vergüenza estar roto, como si él fuera a notar que no era tan fuerte como aparentaba. Pero él seguía ahí, paciente, silencioso, esperándome, con esa mirada tranquila. Y era esa calma la que más me dolía, porque me recordaba todo lo que yo no podía hacer. Años después, entendí esa mirada. Cuando estaba en el hospital y sostuvo mi mano por última vez. La máscara que yo usaba se cayó en ese instante, y todo empezó a cambiar. De niño, mi abuelo era solo ese hombre callado que arreglaba todo con las manos y pocas palabras. Tenía dedos de madera y ojos de tormenta. Cargaba una calma que asustaba, como si nada pudiera moverlo. Pero nunca entendí de dónde venía esa serenidad hasta que la necesité. Decía que el secreto era observar más y hablar menos, pero yo pensaba que eso era cosa de viejos. Yo quería velocidad, ruido, resultados. Todo para ayer. Creía que él era lento porque su tiempo ya había pasado. No tenía idea de cuán adelantado estaba. Un día, exploté. Regresé del trabajo, gritando, pateando cosas, temblando por dentro.
Mi madre intentó calmarme, pero no funcionó. Estaba al límite. Mi abuelo solo me miró desde lejos, luego se levantó y fue a la terraza. Se quedó ahí, quieto, y yo, con rabia, fui tras él. Me ofreció un banco. Me senté todavía agitado, respirando con dificultad. No dijo nada. Miraba al cielo, como si buscara algo entre las nubes. Luego, sin mirarme, dijo: «La ansiedad no es el futuro llamándote, es el presente que te niegas a escuchar». Eso me desarmó. Por primera vez, alguien no trató de arreglarme. No me dio consejos, ni soluciones. Solo me ofreció presencia. Una presencia tan firme que me hizo llorar, llorar de verdad. Con sollozos, con vergüenza, con alivio. Mi abuelo solo puso su mano en mi hombro. Fue ahí cuando entendí. Él ya había estado en ese lugar oscuro. Y quizá había sobrevivido solo porque aprendió a sentarse con el dolor, en silencio, sin huir. En los días siguientes, empecé a pasar más tiempo con él. Observaba sus rituales simples: preparar el café, cuidar las plantas, leer los mismos libros viejos. Hacía todo con una especie de respeto, como si el mundo le pidiera permiso todo el tiempo. Una mañana, me llamó para ayudarlo a reparar una silla vieja. No sabía nada de carpintería, pero me dio una lija y dijo: «La ansiedad es como la madera cruda. Cuanto más la fuerzas, más te lastima. Hay que lijar despacio». Me reí. Pero por dentro, tenía sentido. Era la primera metáfora que no se sentía vacía. Era concreta. Podía sentir el polvo de la madera, el olor del barniz, y junto con eso, la ligereza que comenzaba a nacer dentro de mí. Me contó que de joven tuvo ataques de pánico durante la guerra. Pasaba días sin dormir. Escuchaba disparos incluso en el silencio. La mente miente, decía. Cree en el miedo como si fuera un dios, hasta que aprendes a escuchar sin creer. Eso me dio escalofríos. Nunca imaginé que ese hombre, que para mí era una roca, había sangrado tanto por dentro. Pero ahí estaba, entero, con cicatrices abiertas como mapas de quien venció sin prisa. Fue en ese tiempo que entendí que tenía su propia forma de meditación. Era cuando cuidaba lo que estaba vivo. Hablaba con los tomates del huerto, escuchaba el viento como si fuera una sinfonía, agradecía el agua antes de beber. Empecé a imitar sus gestos. No porque me obligara, sino porque quería entender lo que él veía y yo no podía. Por primera vez, bajé el ritmo. Por primera vez, mi pecho no era una bomba de tiempo. Y un día, sin darme cuenta, dejé de llorar a escondidas. Aún sentía el nudo, claro. Pero ahora tenía con quién conversar, no con palabras, sino con gestos, silencios, rituales. Mi abuelo me enseñó que no se trata de vencer la ansiedad. Se trata de aprender a bailar con ella. En ese bloque de madera que lijábamos juntos, escribió con una navaja: «El corazón, que escucha, sobrevive». Y hasta hoy, cuando siento que se acerca la tormenta, vuelvo mentalmente a esa terraza, a ese banco, a ese silencio que me salvó. Esa mañana el cielo estaba pesado, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Mi abuelo no se levantó de la cama. Y eso no era normal. Siempre despertaba antes que el sol, incluso a los 91 años. Pero ese día, algo dentro de él parecía haberse detenido. Entré en la habitación despacio intentando no hacer ruido, pero él ya estaba despierto, mirando fijamente por la ventana. Sus ojos eran distintos, eran los mismos ojos de tormenta, pero ahora, sin brillo, como si el alma estuviera en silencio por primera vez. Me miró y dijo con la voz más débil que le había oído: «La ansiedad nunca fue solo tuya, hijo. Yo solo la escondí mejor». Sentí un escalofrío. Nunca había hablado tan directamente de eso. Y ahora, cada palabra parecía llevar el peso de una despedida. Me senté a su lado y guardé silencio, como él me había enseñado. Pero por dentro, mi mente gritaba: ¿se estaba yendo?
¿Ese era el último capítulo del hombre que me enseñó a sobrevivir mi propio caos? Entonces apretó mi mano con una fuerza sorprendente y dijo, «Promete que seguirás escuchando, incluso cuando el mundo grite». No pude responder con palabras. Solo lloré. Porque en ese instante entendí que no solo hablaba conmigo, hablaba con el tiempo, con la vida, con la eternidad misma. Mi madre entró al cuarto poco después, con un tazón de sopa, pero al ver la escena, se detuvo. Ella también entendió. Algo era distinto esa mañana. El tiempo daba una vuelta. El mundo bajaba la velocidad para no perderlo de vista. Mi abuelo cerró los ojos y respiró profundo, como quien se sumerge en sí mismo. Luego dijo algo que jamás olvidaré. La ansiedad quiere robarte el ahora. Pero si amas a alguien, siempre vuelves. Y entonces se quedó dormido. No murió ese día, pero una parte de él sí, la parte que cargaba el mundo. En los días siguientes estuvo más frágil, más lento, pero también más transparente, como si la vida se escurriera lentamente, enseñando hasta el último segundo. Una tarde de cielo, naranja, me llamó al patio. Estaba sentado en una silla de mimbre con su viejo diario en las manos. Me lo extendió y dijo, «Aquí están los días en que casi me rendí, y lo que hice para no rendirme». Era un legado, un manual de supervivencia, emocional. Las páginas estaban amarillentas pero vivas, tenían poesías, garabatos, recuerdos, y hasta remedios caseros para noches de insomnio. Pero lo que más me marcó fue una frase escrita al final de una hoja rasgada que decía, «Nadie se ahoga por sentir, se ahoga por callar lo que siente». Esa frase se me quedó grabada como fuego. Era verdad. Yo había pasado años ahogándome, en un silencio educado, en una sonrisa automática, en una rutina que solo sabía correr. Mi abuelo me miró con ojos húmedos y dijo, «No tengas miedo de sentir. Lo que sientes no es debilidad, es tu alma pidiendo espacio». Y ahí entendí por qué él nunca me interrumpía, por qué su silencio pesaba más que cualquier consejo. Pasé esa tarde leyendo el diario junto a él. A veces en voz alta, a veces en silencio. Lloramos juntos. Reímos también. Porque incluso en medio del dolor mi abuelo sabía encontrar belleza, como si cada cicatriz fuera una flor que logró crecer en el desierto. Días después él ya casi no hablaba, pero cada gesto era una enseñanza. Me señalaba la luna, me ofrecía una taza de té, me apretaba la mano sin decir nada, y yo entendía, todo. Porque el amor cuando es verdadero no necesita traducción. La última vez que me miró, fue como si me entregara algo invisible, un pedazo de su calma, de su historia, de su alma, y me susurró, «Ahora tú eres el guardián». No supe qué decir, solo asentí. Con lágrimas en los ojos y el corazón hecho trizas, él partió en silencio, como vivió, sin hacer ruido, sin molestar, pero dejó un eco tan profundo que hasta hoy me acompaña. En cada momento de angustia, de miedo o de caos, yo cierro los ojos y escucho su voz. Escucha el ahora, no huyas, respira, y si tiemblas, no pasa nada, hasta los árboles más fuertes se mueven con el viento. Aquella noche, la casa parecía respirar con dificultad. El silencio ya no era paz, era espera. Mi abuelo estaba en el cuarto, acostado, con los ojos cerrados, pero el pecho aún subía y bajaba, como si cada respiración fuera un hilo invisible que lo mantenía en este mundo. Mi mamá lloraba bajito en la cocina. Mi papá caminaba de un lado a otro, con la mirada perdida, como si buscara una forma de detener el tiempo. Y yo me quedé sentado en el suelo del pasillo, recargado en la puerta de su cuarto, con el diario en el regazo. El diario que ahora era mi brújula. Sus palabras resonaban dentro de mí como oraciones antiguas. La ansiedad quiere sacarte de la hora. Eso era. Y ahí, sentado, con el corazón apretado, elegí el ahora. Decidí que no iba a huir.
que no iba a enterrar el dolor con distracciones, que iba a sentir todo, cada latido, cada miedo, cada recuerdo. De repente despertó, abrió los ojos despacio, como quien regresa de un lugar lejano, y me miró con una sonrisa que parecía contener 1000 vidas. «Estás aquí, ¿verdad?», susurró. Moví la cabeza, tragando el llanto. «Sí, abuelo. Aquí estoy». Hizo un gesto con el dedo, pidiéndome que me acercara. Apoyé el oído en su boca. La voz salió débil pero clara como una campana. «El secreto, hijo mío, no es no sentir miedo. Es mirar al miedo y decir, te veo, pero no me iré por tu culpa». Me quedé allí parado, sosteniendo su mano, intentando entender cómo alguien tan cerca del final aún podía enseñarme a vivir. En realidad quizás era por eso mismo, porque quien está yéndose ya no tiene miedo de enseñar lo que realmente importa. Cerró los ojos otra vez, pero no durmió. Solo se quedó en silencio. Un silencio que decía más que 1000 consejos. Y entonces, como en un ritual antiguo, apretó suavemente mi mano. Y fue como un susurro de viento perdiéndose en el infinito. Las horas siguientes fueron como un sueño lento y frío. El dolor atravesaba todo, pero al mismo tiempo había una extraña serenidad en el aire. Era como si el mundo se hubiera detenido para escuchar el último suspiro de un hombre que nunca fue famoso, pero que transformó vidas con su sola presencia. El día del funeral llovía, una lluvia fina que parecía llorar con nosotros, y cuando bajaron el ataúd a la tierra, entendí que no estaba solo enterrando a un abuelo. Estaba sepultando al único hombre que me enseñó a ganar batallas invisibles sin levantar la voz. Aquella noche no pude dormir. Tomé el diario otra vez y empecé a releer todo, página por página. Allí estaba la historia de toda una vida escondida. Las crisis, los miedos, los errores, los nuevos comienzos. Y entre todo eso, el coraje de alguien que nunca dejó de sentir, aunque doliera. Una frase me detuvo por minutos. La ansiedad es miedo al mañana. La paz es amar el ahora, aunque tenga sus imperfecciones. Eso explotó dentro de mí, como una verdad que siempre supe, pero nunca quise aceptar. Al día siguiente, hice algo que nunca imaginé. Fui a la plaza donde él solía sentarse, llevé el diario conmigo y empecé a leer en voz alta. No para mí, sino para quien quisiera escuchar, porque ese cuaderno no era solo suyo, era del mundo. Algunas personas se detuvieron. Un señor con gorra, una mujer con un niño en brazos, hasta un joven con audífonos se los quitó. Y ahí, en ese pequeño círculo de desconocidos, entendí, sus palabras estaban vivas. Él no se había ido, solo había cambiado de forma. Empecé a visitar esa plaza todas las semanas. Leía una página, luego otra, hasta que un día, una joven se acercó llorando y dijo, «Necesitaba escuchar esto». Pensé que estaba sola, y fue en ese instante que entendí. El legado de mi abuelo apenas comenzaba. Él me enseñó a vivir, pero sobre todo, me enseñó a enseñar. A transformar el dolor en puente, el miedo en camino, el silencio en cura. Y hoy, cada vez que la ansiedad intenta arrastrarme lejos, cierro los ojos, respiro profundos y escucho esa voz. Escucha. Los meses pasaron como hojas al viento, y la nostalgia por él no disminuyó, solo cambió de lugar. Ya no gritaba dentro de mí, susurraba, como si el tiempo hubiera enseñado al dolor a caminar en silencio. Pero seguía siendo dolor. Hubo días en que todo parecía vacío. Miraba los rincones de la casa esperando verlo aparecer con esa sonrisa medio burlona y ese olor a café aguado. Pero su ausencia era lo que más llenaba el ambiente. Era como si él estuviera en todo, menos donde yo podía tocar. Empecé a soñar con él, sueños extraños, simbólicos. En uno de ellos, estaba en un campo abierto, acostado bajo un árbol, mirando al cielo. Cuando me acerqué solo dijo, «¿Aprendiste?», y desperté llorando, porque sí, había aprendido, pero aún dolía. Comencé a escribir mi propio diario, no como el suyo,
El mío era desordenado, lleno de tachaduras, palabras sueltas, a veces con rabia, a veces confuso, pero era mío. Y de alguna forma, era como si él me leyera cada noche. Un día recibí una carta. Era de uno de los que escuchaban en la plaza. Un señor con depresión que dijo haber desistido de suicidarse después de escuchar uno de los textos de mi abuelo. Fue como si alguien me pusiera la mano en el hombro y dijera, quédate un poco más. Lloré por horas. En ese momento entendí que algunas voces no mueren, se transforman en ecos dentro de otras personas. Mi abuelo ahora era una chispa en decenas de vidas que nunca lo conocieron, pero que lo reconocieron. Empecé a visitar escuelas, centros comunitarios, hasta prisiones. Llevaba el diario, leía fragmentos. Nunca decía que era de mi abuelo. Solo leía. Y la gente lloraba, reía, se quedaba en silencio. Sentía, porque era verdadero. Y lo verdadero toca hasta a quien construyó muros. Un día me reencontré con mi antiguo psicólogo. Me miró sorprendido y dijo, «Estás diferente». Sonreí. Sí, aprendí a respirar dentro del caos. Él no entendió. Pero mi abuelo sí lo habría hecho. Las crisis de ansiedad no desaparecieron, pero perdieron poder. Porque ahora cuando vienen, no lucho. Me siento con ellas. Converso. Les ofrezco un café. Y con el tiempo, se van, porque saben que ya no tengo miedo. La mayor lección que me dejó no fue una frase. Fue una forma de estar en el mundo. Una forma de no huir del dolor, de no negar el miedo, de aceptar lo que es. La ansiedad es un monstruo que crece en la oscuridad. Pero si enciendes una luz, se encoge. Hoy, cada vez que miro al cielo nublado, recuerdo la última frase que me dijo. El miedo no es señal de debilidad. Es señal de que aún estás aquí. Aún estás intentando. Y con eso me permito seguir intentando. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia necesitaba encontrarte. Tal vez estés luchando ahora. Tal vez tu ansiedad te esté asfixiando. Pero escucha lo que te voy a decir. No corras. Respira. Quédate. Porque el ahora, por imperfecto que sea, sigue siendo tuyo. Y si esta historia te tocó es porque mi abuelo sigue hablando. No con palabras, sino con presencia, con verdad, con amor. Si tú también has vivido algo parecido, cuéntamelo. Porque esta historia no es solo mía, es nuestra. Si esto te hizo llorar, es porque aún sientes. Y sentir es prueba de que estás vivo. Suscríbete al canal, pero solo si tienes el valor de sentir todo lo que necesitas sentir.